Buenas, continuamos la serie de partidas actuales con un enfrentamiento entre dos jugadores consolidados en el top 10, Wesley So y Fabiano Caruana. Esta partida clásica corresponde a la cuarta ronda del torneo del Grand Chess Tour jugado en Rumanía. Veremos una partida muy tensa, donde Wesley sacrificó un peón para asegurar una ventaja posicional duradera. Wesley llevaba las piezas blancas y abrió con peón a c4, planteando una apertura inglesa. Fabiano respondió con peón e5, entrando en una defensa siciliana, pero con los colores cambiados, algo muy común en este tipo de aperturas. La partida continuó con g3, caballo f6, alfil g2 y alfil c5. El alfil de casillas negras puede ir a varias casillas, e7, c5 y b4. Dependiendo de cuál elija, el jugador de las piezas blancas va a distribuir los peones de una forma u otra. En este caso, tras alfil c5, lo más común es jugar con peón e3 y caballo e2 para preparar un d4 y luchar contra el alfil de las casillas negras. No obstante, Wesley eligió una variante más secundaria con peón a d3. El juego prosiguió con c6, luchando contra el alfil en g2, caballo f3, d6, protegiendo el peón en e5, enroque corto y caballo c3, amenazando caballo a4 para ganar la pareja de alfiles. Por eso, Caruana respondió con una jugada típica en este tipo de posiciones, peón a5. Este movimiento cumple dos funciones. Primero, dar una casilla de escape al alfil en caso de caballo a4, y segundo, dificultar una expansión de las blancas con peón a b4. Llegados a este momento, las blancas tienen que elegir cómo plantean su medio juego. Hay varias opciones: peón h3, peón b3, peón e3, alfil g4, pero So jugó peón d4, que abre el centro después de e por d4 y caballo por d4. Esta posición nos puede recordar ligeramente a un Maroczy, con el peón débil en d6, el peón en c4 y la columna semiabierta e en vez de la de la c. Sin embargo, como muchas veces pasa en la apertura inglesa, las posiciones se parecen entre sí, pero hay diferencias sutiles que pueden marcar la diferencia. Prueba de ello lo vimos en la apertura neocatalana que jugó Jan Nepomniachtchi en el torneo de candidatos. De hecho, se llama neocatalana porque se parece a una apertura catalana, pero no lo es. Bien, pues Caruana continuó con peón a4, aprovechando que el peón no se puede capturar con caballo por a4, por torre por a4, dama por a4 y alfil d4. Así pues, la jugada peón a4 pretende fijar los peones del flanco de dama de las blancas y crear alguna debilidad en la posición. Wesley continuó con torre b1, amagando con una expansión con peón a b4. Además, la reacción típica con alfil f5, fustigando la torre blanca, no es posible gracias al caballo en d4 que controla esa casilla. Así pues, Caruana jugó torre e8, jugada natural poniendo la torre en la columna semiabierta. Aquí Wesley tiene que elegir cómo continuar. Peón a e4 es jugable, pero tiene el problema que crea un centro que puede ser fácilmente atacado por las negras, con jugadas como alfil g4, dama b6 y peón a d5. Aunque es muy importante tener un buen centro de peones, también se debe valorar si estos peones centrales pueden ser defendidos fácilmente. De lo contrario, en vez de una ventaja, se convierten en un objetivo. La mayoría de veces, cuando un centro de peones colapsa, la posición del jugador se desmorona como un castillo de naipes. Así pues, Wesley eligió peón a e3, una jugada más tranquila y que, como veremos, para nada inofensiva. La partida siguió con dama a5, alfil d2 poniendo en rayos X a la dama y alfil g4. En este momento Wesley podría jugar dama c2, una opción más inocua. Sin embargo, las blancas jugaron peón a f3. Esta jugada expulsa el alfil de casillas blancas, pero debilita la posición del rey blanco. Aprovecho para recordar que cuando vayamos a realizar un movimiento de peón hay que pensarlo dos veces, ya que el peón es la única pieza en ajedrez que no puede volver atrás. Bien, tras peón a f3 el alfil debe retirarse, pero ¿a qué casilla? La mejor casilla según el módulo era de vuelta a c8, manteniendo el alfil en la diagonal c8-h3. El motivo es que después de jugar peón a f3 el rey de las blancas está más inseguro y por tanto el alfil en c8 podría contribuir a un ataque contra el enroque blanco.
No obstante, Caruana realizó una imprecisión con el alfil h5, que como veremos va a enjaular el alfil por el resto de la partida. Wesley aprovechó los rayos X del alfil en d2 para reciclar el caballo en e4. La dama negra se tiene que retirar a la casilla de 8 y entonces Wesley gana la pareja de alfiles con caballo por c5, e por c5 y caballo e2. Paremos un momento para analizar esta posición. Las piezas blancas tienen dos ventajas estratégicas importantes. Primero, una mayoría de peones móvil en el flanco de rey y segundo, la pareja de alfiles. Fíjense que los peones negros del flanco de dama no pueden crear un peón pasado, porque los peones de la columna C están doblados. Como referencia, esta estructura de peones también ocurre en la variante berlinesa de la apertura española. Entonces, dado que estratégicamente la partida no pinta muy bien para las negras, Caruana tiene que crear contrajuego en el centro y en el flanco de rey para girar las tornas. Es por eso que las piezas negras jugaron dama d3, infiltrando la dama y atacando varios puntos. La torre en b1, el alfil en d2, el caballo en e2 y los peones en e3 y c4. De hecho, la dama es una pieza idónea para atacar múltiples debilidades a la vez. En esta posición podemos ver que resulta muy difícil mantener el balance de material. A pesar de esto, Wesley encontró la única jugada que mantiene la ventaja, caballo f4. Jugar caballo f4 conlleva sacrificar el peón en c4, pero como veremos la compensación posicional está justificada. Caruana capturó en c4 y Wesley jugó b3 forzando el cambio del molesto peón en a4, con a por b y dama b5. En este momento Wesley continuó con peón e4, evidenciando su idea posicional, restringir el alfil en h5. Caruana llevó su alfil a g6 y Wesley llevó su alfil a la gran diagonal negra. Es importante resaltar que no se debe tomar el alfil en g6 con el caballo en f4, ya que ahora mismo el caballo es una pieza muy superior al alfil. En este punto Caruana jugó caballo a 6, que no es una mala jugada, aunque ciertamente provocadora. Y digo provocadora porque invita a las piezas blancas a jugar alfil por f6 doblando los peones de la columna f y dejando una estructura de peones bastante mala. Sin embargo, una vez no hay alfil de casillas negras, las casillas b4, d4, e3 y f2 van a ser débiles y en consecuencia Caruana ganaría contrajuego fácilmente. Así pues, Wesley no se complicó y prefirió mantener el status quo de la posición jugando peón h4, amenazando ganar el alfil en g6 con peón h5. Hemos llegado al momento clave de la posición, o como dicen en el mundo ajedrecístico, al punto de ebullición de la partida. En este momento, la única jugada que da opciones a las negras para continuar en la partida es torre a d8. Todas las demás variantes dan ventaja decisiva a las blancas. Veamos el porqué. Torre a d8 gana un tiempo la dama, y vaya donde vaya la dama, tenemos una idea táctica con caballo d5, aprovechando las clavadas en las columnas D y E y en la diagonal h7-b1. Por ejemplo, si dama c1, caballo d5 y hay que capturar el caballo ya que se amenaza tanto caballo por f4 como caballo por c3. Tras e por d5, alfil por b1, dama por b1 y c por d5, la posición está totalmente abierta, con opciones para ambos lados. No obstante, lo que ocurrió en la partida fue que Caruana jugó peón h5, un error que Wesley castigó de forma magistral. Como veremos, peón h5, si bien evita el h5 de las blancas, pone en evidencia la mala colocación del alfil en g6, que choca contra sus propios peones y los de su adversario. La partida prosiguió con dama c1 reciclando la dama, rey h7, torre d1, torre a d8 y dama b2. Podemos ver la armonía de las piezas blancas, la dama y el alfil coordinados en la gran diagonal negra, el caballo en f4 dominando el alfil en g6 y el alfil en g2 apoyando el centro de peones. Viendo que la posición de las blancas era muy superior, Caruana intentó remover las aguas devolviendo el peón de más con peón a c4, pero como veremos, esta jugada no funciona tácticamente. Tras alfil por f6, g por f6, dama por f6, no es posible crear un peón pasado con c por b3, ya que vendría torre por d8, torre por d8 y dama por d8 ganando la torre. Por eso Caruana, en vez de jugar c por b3, eligió torre por d1,
torre por torre, dama C5 jaque intermedia, rey H2 y dama E7 llevando la dama de vuelta a la defensa de su rey. Sin embargo, el final sin dama sigue siendo problemático para Caruana. Tras dama por dama, torre por dama y b por c4, hemos llegado a una posición donde Wesley tiene un peón de más y piezas más activas. La torre en la columna abierta, el caballo magníficamente ubicado en f4 y el alfil puede activarse fácilmente vía h3. Por otro lado, el alfil en g6 es como un peón grande, la torre en e7 está mal colocada y el caballo en a6 tiene que perder un tiempo para volver al centro del tablero. El enfrentamiento continuó con rey g7, alfil h3, caballo c5, buena casilla para el caballo y torre d6, infiltrando la torre y poniendo presión en g6. Caruana jugó peón f6, neutralizando un poco el efecto de la torre en sexta. Sin embargo, Wesley llevó su caballo a e6 con jaque, lo que forzó a Caruana a cambiar su mejor pieza menor, el caballo en c5. Tras caballo e6 jaque, caballo por caballo, alfil por caballo, alfil e8, podemos ver que la diferencia entre piezas menores se ha visto incrementada. Wesley jugó peón c5, fijando los peones blancos en b7 y c6. De este modo la torre y el alfil los podrán capturar. Caruana llevó su alfil a f7, y evidentemente no hay que intercambiar los alfiles, ya que el de Caruana es muy inferior al de Wesley. Tras alfil c8, torre e5, alfil por b7, torre por c5, torre por c6, las blancas están ganando claramente con dos peones de ventaja. Veamos cómo Wesley materializó la victoria. La idea es bastante directa. La torre negra va a intentar acosar el rey de las blancas. No obstante, el rey de Wesley puede refugiarse en f4. Una vez allí, el avance de la mayoría de peones de 4 contra 2 es decisivo. Veamos: torre b5, alfil a6, torre b2 jaque, rey g1, alfil e8, torre c5 atacando la debilidad en h5, rey h6, rey f1, alfil d7, alfil e2 cortando la actividad de la torre en la segunda fila, alfil e8, rey f2, torre b3 controlando la casilla e3, torre d5, torre a3, alfil d3 cortando de nuevo la actividad de la torre en la tercera fila, rey g7, rey e3 progresando con el rey, torre b3, rey f4 y torre b4. Una vez el rey está seguro en la casilla f4, Wesley dio un par de vueltas más con torre c5, alfil f7, torre c7, rey g6 y finalmente peón a g4 avanzando la mayoría de peones. En este momento Caruana se rindió ya que tiene dos peones de menos y un rey y peones más vulnerables. Por ejemplo, si h por g4 la directa h5 funciona, sobrecargando el rey y tras rey por h5 se pierde el alfil con torre por f7. Creo que esta partida es un ejemplo de una gran batalla muy tensa entre dos jugadores de la élite mundial. Wesley sacrificó un peón para lograr una posición de caballo bueno contra alfil malo que Caruana no pudo contrarrestar creando contrajuego. Les dejo a continuación los 6 diagramas que resumen la partida que hemos visto hoy. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta pronto.